Cuando la iglesia entiende lo que es venir a adorar al Rey, podemos durar aquí horas. Y el Espíritu Santo se place cuando un corazón es entendido en los tiempos de la alabanza. Cuando un corazón comprende que no depende de nosotros, dependemos de Él. El Espíritu Santo está aquí. Y yo estoy contento, pero a la vez sé que es una responsabilidad hablar delante de ustedes, porque ustedes son el pueblo escogido de Dios. Dios le ama. Y la persona que se para delante de ustedes es una persona que tiene que abandonarse a sí mismo para hablar de parte de Dios. Porque de nada sirve que el corazón se puede envanecer con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría. Pero de nada serviría que les hablase de mi propia cosecha, de mis propias vivencias, y dejo a un lado a Dios. Es por eso que hoy quiero que usted me acompañe a hacer una oración breve para que sea Él el que tome el control. Él está tomando el control en este momento, pero quiero darle a Él toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza que se merece. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque has permitido que mis hermanos vengan a este lugar a encontrarse contigo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cada palabra que salga de tus siervos, Señor, sea una palabra que encuentre cabida, Señor, en estos hermanos amados, Señor, que tú los elegiste, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor, porque eres bueno, Señor, en todo tiempo. Gracias por la cruz, gracias por lo que has hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor. Sé tú el que hable esta noche, Señor, y que encuentres fruto al 100% en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor para iniciar esta palabra que trae esta noche para ustedes. El nombre de la prédica es Dios impredecible. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces caemos en tradiciones, caemos en modos, creemos que porque Dios operó de alguna manera en el pasado, lo va a seguir haciendo a nuestras necesidades. A veces queremos adaptar a Dios a lo que nosotros queremos, respuestas inmediatas en ese momento, pero no sabemos o ignoramos muchas veces que Dios es un Dios vivo. Por lo tanto, es un Dios con ordenanzas, con señales específicas para cada tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que te funcionó hace tiempo, si lo quieres volver a aplicar, quizás resulta obsoleto, porque Dios fue una palabra que la soltó ese día. Muchas veces decimos, bueno, pues es que Dios está en todo lugar y siempre habla, ok, pero si tú te perdiste una reunión de la iglesia y en ese momento Dios tenía una palabra para ti, va a llegar el momento en que te la perdiste. Al otro miércoles, al otro domingo vas a venir y va a ser una palabra diferente. Pero lo que era en ese día, la porción que te tocaba ese día, la dejaste de lado. Si tú quieres traer una porción del pasado para aplicarla en tu presente, muchas veces no te va a funcionar. Tenemos ejemplos. Muchas veces leemos la vida de Moisés, un siervo elegido por Dios, con una misión impresionante, con una misión fuera de serie que nosotros no estuviésemos dispuestos, quizás porque nuestra condición a veces no lo puede permitir. El hecho de él batallar con un pueblo, liberarlos de Egipto, llevarlos, guiarlos por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa aquí? Llega el momento que la humanidad se cansa y pierde la agudeza de escuchar la voz de Dios y las ordenanzas de Dios. Moisés está en un nivel alto en el cual él miraba a Dios eterno, el cual le decía y le dictaba señas, prodigios, hacía milagros a través de ellos, le dictó el Génesis y los 5 primeros libros de la Biblia, se lo dictó a su siervo. Pero ¿qué pasó? Un pequeño detalle. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, Dios primera vez le dijo, golpea la peña porque el pueblo tiene sed y para darles de beber. Y Moisés golpeó la peña y salió agua. Pasado el tiempo, como estaban en el desierto durante 40 años, la siguiente instrucción, porque Moisés actuó realmente, dijo, golpeó la peña pensando que Dios lo iba a querer de la misma manera. Y la indicación correcta o la adecuada o la certera en ese momento fue, háblale a la peña.
A Moisés le funcionó golpear la peña y brotó el agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Dios le dice, háblale, voy a manifestar mi gloria ahora de una manera diferente, ya no deseo el golpeo, háblale. ¿Y qué pasó? Brotó el agua, ¿estamos de acuerdo? Pero hubo una raíz de desobediencia. El oído de Moisés ya no estuvo presto. El oído de Moisés ya no estaba agudo. El oído de Moisés ya no estaba preparado para recibir una instrucción de Dios. Por lo tanto, Dios, no pudiendo quedar en vergüenza delante de su pueblo, hizo que brotara el agua. Por lo tanto, Moisés fue destituido de la misión de introducir al pueblo en la tierra prometida y se le buscó un sustituto. Si nosotros a veces caemos en costumbres, caemos en conductas, caemos en tradiciones, venimos a la iglesia, prendemos el interruptor de espiritualidad, creemos que estamos aquí en este lugar, creemos que estamos sirviendo en este lugar, creemos que por estar ocupando un lugar de activismo dentro de la iglesia, estamos conectados con la falta. Muchas veces ese exceso de actividades nos termina cansando, porque una actividad no cuesta trabajo si tu oído está presto y está atento a la voz de Dios. Cuando tu carne comienza a decir, todo me llaman a mí, para todo me ponen a mí, para todo, entonces no estás entendiendo que es mejor que te sientes, escuches la indicación adecuada, escuches la dirección indicada y puedes volver a continuar. Amén. Sabemos que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Una vez, mediante una zarza ardiente, y era la presencia de Dios. Una vez columna de nube, una vez columna de fuego, una vez silbido apacible. La presencia de Dios se manifiesta multiformemente. Ahora la pregunta es, ¿realmente nuestro oído está presto para escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no somos sensibles a lo que Dios quiere hablar para este tiempo? A veces creemos conocer sus pensamientos y sus caminos, y la Biblia dice, tus caminos no son iguales a los míos, y mis pensamientos tus pensamientos. Yo no tengo compromiso con lo que tú pienses, no tengo compromiso con lo que tú dices, no tengo compromiso con lo que tú quieras que yo haga, tengo compromiso conmigo mismo, por mi palabra. Dice la Escritura que cuando él habló, dijo, no pudiendo jurar por nadie mayor que él, juró por sí mismo. Y él nos dice hoy que nos ama, y esa palabra no tiene ni siquiera variación. Es un amor real, es un amor verdadero, es un amor que permanece por los siglos de los siglos. ¿Amén? Amén. ¿Qué pasaba aquí? A veces nuestro corazón desea comer carne, como el pueblo de Israel, porque conocemos el sabor de la carne, pero a veces ignoramos que por estar deseando carne, Dios cada día hacía descender pan del cielo, algo milagroso, algo único en medio del desierto. Descendía una porción cada día. Dios les decía, no guarden para mañana, porque mañana también voy a manifestar mi gloria. Recojan lo necesario solamente, nada más un día, en el día de reposo tenían que recoger la doble porción. Los demás días, si ellos almacenaban, se echaban a perder. Así es la palabra de Dios. Si tú almacenas la palabra de Dios y la guardas y no la viertes sobre las personas, se estanca y se echa a perder. Resulta una. Lo que tú recibes de parte de Dios, la palabra de Dios jamás pasa. Lo que tú recibes, y en ese momento Dios te dice, suelta esa palabra. Para un hermano, para la congregación, para tu esposo, para tus hijos, suelta esa palabra, porque no eres tú, no es de tu cosecha. Suelta esa palabra. Después, la quieres volver a fijar, a lo mejor esa palabra resulta obsoleta. Bueno, ¿quién se atreve a decir de lo que estamos aquí que podemos anticipar el próximo movimiento de Dios? Decir, bueno, es que Dios actúa así a través de la Escritura y mañana Dios va a hacer esto. Nadie, ¿verdad? Porque Dios, Él es su voluntad, está por encima y es soberano. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios haces esto? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿En qué momento? ¿Y por qué no cambiamos la pregunta? ¿Qué quieres enseñar mediante esta situación que estoy viviendo? ¿Qué intención tienes tú conmigo, Señor? Preguntarle a Dios, ¿realmente me crees capaz de soportar esta prueba? Si Dios te manda una prueba, hermano, es porque estás 100% seguro que eres capaz de salir victorioso de ella. En nombre de Jesús. Dice la Biblia, Jeremías 33:3,
Un versículo que lo tenemos muy claro. Dice, clama a mí y yo te responderé. Sencillo. Pero muchas veces, como Dios sabe nuestras necesidades desde antes de echarnos la boca, creemos que es automático. Creemos que, pues es que Dios sabe que necesito, Dios sabe lo que yo estoy padeciendo, Dios sabe que no tengo nada en el refri, Dios sabe que tengo una enfermedad, Dios sabe esto. Pues ya, que lo haga, porque Él es omnipotente y Él lo puede hacer. Realmente lo puede hacer. Pero la pregunta, ¿estás clamando realmente? La Biblia dice, no dice, pues por encima y demás, no es necesario que digas nada, siéntate y yo voy a orar en ti. Él lo puede hacer. Pero Él que dice, clama a mí. Y un clamor, amado hermano, emerge desde lo más profundo de su ser. Es un grito de desesperación, es un grito en el cual te quedas sin aliento, es un grito en el cual es tu última oportunidad. Quizás está pasando delante de ti y por la vergüenza o por el temor o por el no atreverte a clamar. Dice la Biblia que había muchos ciegos, solamente uno, Bartimeo, estaba en el camino. Él no dijo, Jesús, ya mira, mis ojos, ¿dónde te escuchaba porque era ciego? Mis ojos no tengo ya visión. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Bartimeo estaba tirado junto al camino, era un mendigo. Escuchó que la fama de Jesús se había extendido y gritó a gran voz: ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Yo hablaba con mi esposo un tiempo en el cual Dios me regaló una palabra. Y muchas veces creemos que Dios va a responder a nuestras necesidades porque es su obligación. ¿Desde cuándo hemos convertido al Creador en nuestro criado? ¿Desde cuándo Él tiene que obedecer nuestros anhelos? ¿Desde cuándo Él tiene que obedecer nuestros deseos, nuestros caprichos? Realmente tiene promesas para nosotros, pero muchas veces nos falta clamar, doblar rodillas y saber que en Él está la respuesta del Padre. Bueno, muchas veces, yo nunca, en todo el tiempo que Dios me ha prestado para leer la Biblia, nunca vi que David renegara porque se enfrentó un gigante. David dice que hubo un gozo delante de él. Dice que cuando nadie se atrevió a enfrentarlo, dice que yo voy, yo puedo, porque Él viene contra mí con lanza cabalina y un ejército, pero yo vengo al nombre de Jehová de los ejércitos y yo sé que Él entregará su cabeza en mi mano, porque nadie se burla del pueblo de Dios. Nunca preguntó, ¿por qué Dios? Mira mi condición, mira, estoy joven, no estoy adiestrado en la guerra. Él dijo, no, yo he luchado con leones, yo he luchado con osos. Si a tu siervo lo mandas, tu siervo va y obedece, porque yo sé quién es el que está conmigo. No confiaba en sus capacidades. Yo sé quién es el que está conmigo. ¿Ok? Dios nos hace pasar en ocasiones por valles de sombras y de muerte. Dios nos puede permitir que pasemos por tormentas, que a veces no nos explicamos los vientos recios que azotan nuestra barca. Pero déjame decirte algo: aunque el enemigo levante una tormenta en tu contra, en la Biblia está escrito que Jesús caminó sobre las aguas diciéndole a sus hijos: soy yo soy, no teman, tengan ánimo, aquí estoy. Y los apóstoles dijeron: ¿quién es Él que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa es la magnitud del Dios que tenemos, al Dios que servimos y al que hemos decidido venir a escuchar su palabra para ponerla por obra. Así como las tormentas, también Dios nos lleva al desierto, y a veces es donde no nos gusta, porque en el desierto, la misma palabra lo dice, no hay recursos, sino la presencia de Dios en este lugar. Muchas veces Dios nos quita de lo que nos da seguridad. Muchas veces nos quita de relaciones, economía, salud. Muchas veces provoca que nuestro corazón ya no tenga a quién más pedirle, a quién más recurrir, de dónde más agarrarte. Pero Él te vuelve a enamorar.
morar en el desierto. Y te dice, tú dependes de mí. No te olvides que tú dependes de mí. Los desiertos son tan necesarios en nuestra vida porque nos enseña a desarrollar un carácter dependiente de Dios, un carácter que nos hace que no dependamos absolutamente de nada, sino de su presencia. En el desierto las temperaturas son altas en el día y son muy bajas en la noche, pero la presencia de Dios estaba con su pueblo. Les daba calor cuando era necesario, les daba frío cuando era necesario, y retomo el tema, les daba el alimento diario que necesitaban para su sustento. Hubo una generación que se perdió, pero lo que se perdió fue por rebelde, por no creer en la promesa. Pero una generación limpia, una generación que creció escuchando de oídas lo que Dios había hecho en Egipto, y esa fue la tierra que entró y conquistó. Amén. Fíjense, hermanos, hoy estoy aquí para decirles, desconozco la tribulación que tengas. Muchas son visibles, muchas otras están aquí, están ocultas. Muchas veces hay razones que nos llevan a querer tirar la toalla. Muchas veces son razones de decir, bueno, pues ¿dónde está Dios? Se supone que Él es el que me sostiene, si se supone que la gente habla bien bonito de Él, pero yo no he experimentado que su voz me haga sentir que Él está conmigo. Pero fíjense cómo en 2 Corintios 4:17, como una persona que es dependiente del Espíritu Santo en todo tiempo aprende a ver los problemas con un giro diferente, con un enfoque diferente. Cuando Dios levanta una tribulación en tu vida, prepárate, porque estás a punto de conquistar una gran victoria. ¿Amén? Dice en 2 Corintios 4:17, ¿lo tenemos? Ayúdame a leer en voz alta, por favor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Teniendo estas referencias como introducción, sabemos del lado de quién estamos peleando y del lado de quién nos conviene pelear. Pero te quiero hablar de la contraparte. Y a veces son temas que no son muy tocados dentro de las iglesias, pero no es para infundir temor, es para poner en la balanza las artimañas que el enemigo usa para desenfocarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Y una de las características que el diablo no tiene, y que muchas veces nosotros creemos que sí, Él no es omnipresente, y Él no es omnisciente, ni tampoco es omnipotente. Y a veces usted me puede decir, hermano, pero ¿cómo no? Si a veces yo tengo un plan y siento que el diablo viene y me lo destruye. ¿Cómo no va a tener omnipresencia el diablo si cada vez que yo me pongo a orar siento una presencia atrás de mí que me impide conectarme con el Espíritu Santo? ¿Cómo me puedes decir tu hermano si tú no estás pasando la escasez y la pobreza que yo estoy pasando? ¿Cómo me puedes decir, hermano, que el diablo no es omnipresente si los médicos ya no tienen ninguna esperanza para mi vida? Pues déjame decirte algo, no es omnipresente, no es omnipotente, esos atributos no los posee. Él tiene una red muy bien preparada de demonios. Él tiene, dice la Biblia, que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, y muchas veces con personas que infiltran dentro de las mismas iglesias. Muchas veces Dios opera de esa manera. Perdón, el diablo. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 2:11, y dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entiéndase, por maquinaciones son planes ocultos, planes engañosos para manipular a los creyentes y apartarlos de Dios. Son tentaciones, son artimañas, son divisiones, son falta de perdón, son envidias y todo ese tipo de cosas que hagan que el pueblo de Dios
se aparte de la presencia de Dios. Distractores, esos bostezos que a veces nos pegan cuando estamos recibiendo una palabra. Exactamente, las redes sociales, los celulares son herramientas que el diablo usa. Él sí es predecible, porque viene atacando a la iglesia con las mismas cosas que atacaba a la iglesia primitiva. Obviamente tiene una evolución porque los tiempos cambian, pero el diablo está, dice la Biblia, como león rugiente. Ojo, la palabra como no dice que es león, dice como un imitador del león de la tribu de Judá. Entonces está buscando presas fáciles, porque cuando la iglesia está unida, el diablo no entra. El diablo respeta a una iglesia encendida. Amén. El diablo ataca a la oveja que se aparta, a la más débil en la fe. Por eso nosotros como iglesia tenemos que cerrar filas, porque dicen no le vamos a dar lugar al diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. El no ignorar es que hay un conocimiento de cómo él es el que opera, cómo él es que actúa. Tiene demonios que tienen poder a su cargo, que tienen una base de datos, mitoteros, sicarios. Cada que usted se equivoca, andan con una libretita anotando, pasando el reporte. Porque sí ha leído el libro Apocalipsis, que dice que la ciudad de Pérgamo, donde dice que está el trono de Satanás. Hay toda una organización, así como las Naciones Unidas, donde vienen y le rinden cuentas y todo. Entonces dice, en la ciudad que está el trono de Satanás, en la iglesia de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, ahorita corresponde a Turquía, hay un trono dedicado al dios Zeus. Tras bambalinas es el enemigo. Y puede tener otros tronos en otras ciudades, con otras potestades encargadas. Aquí, el de Sinaloa levantó un demonio, narcotráfico, drogadicción, adulterio, y llame cualquier otro tipo de cosas, homosexualismo o otro tipo de cosas que el diablo ha levantado, perdón. Pero sabemos que el Dios de la gloria tiene poder para derribar esos ídolos, tiene poder para derribar esos altares, tiene poder para derribar esos principados y esas potestades, porque hace más de 2000 años ya nos venció en la cruz de Calvario. ¿De acuerdo? Y doy gracias a Dios porque una iglesia avivada, una iglesia que se preocupa porque la presencia de Dios sea lo primordial, porque el Espíritu Santo sea bien atendido, porque el Espíritu Santo reciba la atención merecida, es una iglesia que empieza a desarrollar discernimiento. Y el discernimiento es separar espíritus contrarios al Espíritu Santo, es saber identificar a personas que cruzan por esa puerta, quizás con un demonio de hechicería, con un demonio, espíritu de adivinación, con un espíritu de... sabemos. No nos mencionamos todos, pero Dios nos da ese discernimiento para decir, aquí hay algo, oremos, porque a fin de cuentas es un alma que está poseída. Tenemos que orar para que sea liberado y que sea, esos demonios puedan ser llevados cautivos y esa persona pueda ser libre, una manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Liberar demonios es uno de los ministerios que también Dios lo dejó encargado, porque Él dijo, Jesús dijo, podrán hollar serpientes y escorpiones y se librarán cosas mortíferas. Y cuando mandaba a los apóstoles de 2 en 2, ellos llegaban contentos y decían, Jesús, a unos demonios se nos sujetan, a unos demonios nos obedecen, porque eran personas que estaban en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuán necesaria es nuestra comunión con el Espíritu Santo para el día que nos toque? Porque nos va a tocar, hermanos, porque vivimos conviviendo con ellos día a día. Tener la madurez, tener la armadura de Dios, tener la espada del Espíritu, tener el escudo de la fe para poder contender la buena batalla. Y no ser como nos reímos mi esposa y yo cuando contamos de aquellas personas que decían, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice que el Espíritu dijo, conozco a Pablo, y sé quién es Jesús, pero ustedes... Y el hermano Culichi lo leyó porque dice, los bichó, porque los desnudó, los exhibió públicamente y pasó por encima de ellos. Nosotros tenemos que estar conectados con la fuente, con el Espíritu Santo, con el Dios eterno, ir todos los días a la cruz y darle honra y darle gloria
abrazarnos de sus promesas, abrazarnos de su palabra, alimentarnos de su Espíritu Santo, alimentarnos de su Escritura, alimentarnos y nutrirnos como hermanos para no darle lugar al enemigo. Amén. Amén. Y entrando un poquito ya más relax, a ver, voy a hacer una pregunta así. ¿Quién puede responderme? Si no, no hay compromiso. No estamos haciendo examen como hermano de Ok. ¿Se han preguntado por qué nos odia tanto el diablo? O sea, ¿por qué tanto odio contra nosotros, contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios? ¿Por qué tanto odio desde la fundación, desde el primer hombre que lo hizo pecar a Eva y a Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Por qué nos odia tanto a la raza humana? ¿Por qué nos puede odiar tanto? ¿Qué tenemos nosotros que Él no tiene? Amén. Amor. Fíjense. En Isaías, Blanquita, por favor. Isaías 14, del 13 al 15. Amén. Vamos a ver, hablando de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabían que por esa palabra hubo una revelación cósmica? Hubo una guerra celestial, hubo un capricho y se estaba muriendo de la envidia el día que... Vamos a Génesis 1:26 para darle continuidad. El día que el Verbo declaró esta palabra, que Elohim declaró esta palabra, que la Santa Trinidad declaró esta palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quería hacer Satanás? Ser semejante al Altísimo. Él lo anhelaba tanto en su corazón, y resulta irónico que teniendo potestad, porque dice que era el querubín hermoso, que tenía vestidura de piedras preciosas, que tenía autoridad, que tenía la alabanza en lo celestial, pero no pudo ser semejante al Altísimo. Lo deseaba tanto que se llenó de orgullo, de soberbia, de altivez, y fue desechado. Y a Dios le plació elegirte a ti, a ti, a ti, para ser semejantes a Él. Esa es la condición. Desde el momento que aceptas a Cristo, constitúyete como un enemigo de Satanás. El momento que tú decidiste darle el sí, pasas a ser del otro bando, de los contras. Pasas a ser causante de agruras para el enemigo. ¿Sabes por qué le da coraje? Santo. Porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que cada día nos equivocamos, en Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos perdón de pecado, cosa que Él no la tuvo. Aunque Él se haya querido arrepentir, aunque para Él no hubo segunda oportunidad. Entonces se presenta como un ángel acusador. Dice la Biblia en el libro de Job que se presenta como un ángel acusador y le dice: ¿ve tus hijos? Miente, roba, reniega, dice groserías, se equivoca cada día. Y toda una sarta de acusaciones. Que déjame decirle una cosa: son reales. El enemigo no se presenta con equivocaciones que tú cometiste, que yo cometo cada día. Cosas que a lo mejor no declaramos con nuestra boca, pero en nuestra mente, en nuestro corazón se origina. El amor al dinero y muchas otras cosas que salen del corazón. Todos ese tipo de pensamientos, lo que teníamos, lo que buscamos. Cada día, como un chismoso, como una persona que quiere vernos caer como él cayó.
destituidos de la gloria como Él fue destituido de la gloria. Por eso se acercó a Adán y Eva y les dijo: no, es que no van a morir si comen del fruto. Lo que van a hacer es que van a ser como Dios, lo que Él quería. Él lo quiso vertir y lo vertió en los seres humanos. Van a ser como Dios y sus ojos serán abiertos y van a conocer el bien y el mal. Todo eso, Él todos los días se presenta delante del Cordero y le dice: ahí está. Dice que te aman, batallan para levantar las manos. Dice que te adoran y a veces la piensan tanto para ir a la iglesia. Dice que te aman y no leen la Biblia, no te conocen la intimidad, no saben qué son los pensamientos que tú tienes para ellos. Dice que te sirven, que son tus hijos, que son tu pueblo, y hace mucho dejaron de preocuparse por agradar tu corazón. Ya había una respuesta que hace 2025 años el juez supremo ha lanzado el mismo veredicto hasta el día de hoy. Y la respuesta del juicio de Dios para nosotros es: porque los amo. Aunque Satanás le pregunte por qué los perdonas cada día si te van a fallar, por qué moriste por ellos en la cruz del Calvario, si sabes que siempre te van a fallar y muchas veces te van a dar la espalda, por qué soportaste los clavos, por qué soportaste la corona de espinas, por qué era tan fácil clamar al Dios eterno y que enviara una legión de ángeles y que terminara la raza humana de una vez por todas. ¿Por qué lo sigues perdonando? Y el Dios eterno solamente abre su boca para contestarle: porque los amo. Amén. Hermano mío, si hoy Dios permitió que respiraras, si Dios permitió que te levantases de tu cama, es porque aún no ha terminado su propósito contigo. Es porque aún tiene muchas cosas que revelarte, que regalarte cada día. Solamente basta creer a Él, creer a su palabra, obedecer a su palabra, para poder conquistar lo que el Señor tiene para nosotros, tiene para nuestros hijos. Aún hay familia que no ha llegado, aún hay hermanos que no han llegado, aún hay vecinos que no han conocido del Espíritu Santo, aún nadie, su entendimiento está entenebrecido, su entendimiento está cegado, se burlan, porque es locura para los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios, pero el poder de Dios no es para tenerlo escondido. No se puede esconder una luz y ponerla debajo de la cama. Es para que miren y a través de tu testimonio empieces a dar evidencia de que hay un Dios vivo interesado en transformar los corazones de esta ciudad. Amén. Yo estoy aquí, hermano, para solamente decirte que yo sé que estás pasando por dolor, pero ninguna persona que se diga atleta o que quiera llegar a una meta, el dolor es algo que no lo podemos evitar. Si nosotros en la vida secular vemos a personas galardonadas, al mejor jugador de fútbol, al mejor jugador de béisbol, al mejor corredor, todos en lo natural han tenido que pasar un proceso doloroso para llegar a donde están. Vemos la carta de presentación, vemos lo que las redes y lo que los medios de comunicación difunden, pero no vemos los sacrificios, no vemos, hacían algo distinto, hacían algo diferente. Personas que les tocó madrugar, personas que les tocó pasar hambre, hacer dietas, deshidratarse, sangrar, por llegar a un fin. ¿Cuánto más nosotros en lo espiritual no tenemos que padecer por causa de Cristo? Porque déjame decirte una cosa, ellos verdaderamente son reconocidos por lo que ellos han logrado en el mundo. Y nosotros tenemos que hacer todo eso para que el que sea reconocido sea Jesús. No para que miren al gran predicador, no para que miren al apóstol de apóstoles y al profeta de profetas. Si están viendo a ellos, no están viendo a Jesús. Y si no están viendo a Jesús, en vano estamos edificando. Muchas veces decimos: qué impresionante cómo Dios usa al pastor
y la palabra que Dios se cumplió y fue certero, y la pastora se nota que el Espíritu Santo está con ella, realmente está con ellos, pero ellos están pagando un precio. Son noches de desvelo, son lágrimas derramadas, son rodillas lastimadas, para que nosotros podamos tener un alimento digerible. Pero llega el momento en el cual el mismo Espíritu Santo que mora en ellos está en nosotros y está dispuesto a revelarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. El mismo Espíritu Santo que actuó a través de los profetas del Antiguo Testamento, que usó a los apóstoles del Nuevo Testamento, que usó a Juan, que usó a Pablo, que usó a Pedro. A veces admiramos tanto a las personas que son usadas por Dios y dejamos de darle gloria al Dios que los usó. Le damos primero honra a las criaturas antes que al Creador. Que no se nos debe olvidar quién murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice en la Escritura en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y cómo dice? ¿Se dan cuenta? Para lo que fuimos diseñados. ¿Se dan cuenta como hijos de Dios? El plan perfecto que Dios tenía para el ser humano. Hacer Dios, si Dios derrota al diablo es injusto. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es creación de Dios. Aún si Dios mismo viene y destroza al diablo, es una lucha que es como un peso completo contra un mosca. No es una lucha pareja, realmente no es una lucha pareja. Por eso se tuvo que hacer hombre, para derrotarlo. Entonces dice que nosotros no vamos a derrotar. Él ya está vencido. Está dando patadas de ahogados y está actuando para que nosotros caigamos en sus redes, caigamos en sus trampas, nos desenfoquemos del propósito de Dios. Pero dice, someteos pues a Dios. El someteos, ¿qué lo podemos entender? Obedecer a Dios. Sujétate a Dios, a su voz, lo que empezamos a hablar. Sujétate a las enseñanzas, sujétate a la palabra, sométete a la voluntad de Dios. Ya no eres tú, es lo que Cristo quiere hacer contigo. Sométete pues a Dios, resistir al diablo. Muchas veces nosotros como cristianos abrazamos palabras y decimos, es que no es para contiendas. Aquí dice que nuestra lucha es guerra. Muchas veces estamos pasivos y decimos, no, es que a nosotros nos corresponde, porque nosotros no tenemos tiempo para reprender. Aquí dice, resistir al diablo. Y si no nos mandara la guerra, si no nos mandara una lucha, entonces no nos da armadura. Y en Efesios hay una armadura, y hay una coraza, y hay un yelmo de salvación, y hay un escudo de la fe, que es la que nos va a hacer resistir los dardos que lanza el enemigo, pero también habla de una espada. La palabra de Dios por el Espíritu Santo. ¿Y cómo está tu espada? ¿Cómo está mi espada? ¿Guardada? ¿Oxidada? ¿Desenvainada? Se supone que nosotros como hijos de Dios somos guerreros para pelear por nuestra familia, para pelear por nuestra ciudad, para empezar a decir, ¿sabes qué? Diablo, sabemos cómo operas. Me voy a someter a mi Dios. Y el resistir, cuando un pueblo enemigo llegaba a querer conquistar al pueblo de Israel, había un ejército. Y el ejército resistía los ataques. Y como resistía los ataques, porque el Espíritu Santo mandaba ángeles para que confundieran a los enemigos, y los enemigos ¿qué terminaban haciendo? Matándose entre ellos. Y los que quedaban vivos huían por sus vidas. Entonces tenemos una garantía: someternos a Dios, resistir al diablo con la palabra, no con lo que nosotros creemos. No se vaya a meter a Vox mañana, no se vaya a meter a clases de cuando. ¿Saben cómo ganamos batalla nosotros los cristianos? La Escritura es sabia y el Espíritu Santo es sabio cuando dice: el que tenga oídos para oír,